Me siento muy contento de estar acá con ustedes, acá en Choluteca. He esperado con mucha ansia esta jornada para poder compartir con ustedes algunos elementos que yo creo que ya hemos adelantado bastante con la estupenda charla que nos dio el embajador Eugenio Trejos y mi colega y amigo, quien ha trabajado o hemos trabajado en conjunto mucho por este país. Yo creo que estamos muy agradecidos, no solamente aquí en Choluteca y aquí en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, sino también en general en Honduras, por todo el trabajo que él hizo cuando fue embajador de ese hermoso país, Costa Rica, en Tegucigalpa. Voy a complementar nada más algunas ideas. Por acá está el asunto ¿verdad? No voy a utilizar mucho porque siento que una gran cantidad de elementos que yo traía para compartir con ustedes ya fueron compartidos ahora, ya fueron hablados acá. Así es que de repente no quiero ser repetitivo y más bien voy a decir un par de cosas para retarles a reflexionar. Posiblemente no estén del todo de acuerdo con las cosas que yo vaya a decir, no están obligados a estar de acuerdo conmigo. De repente lo mejor es que no estén de acuerdo conmigo en algunas cosas, para que podamos discutirlas, y que tienen que ver mucho con lo que también ya presentó Eugenio. Así es que vamos a hablar un poco de Honduras y de los grandes retos y el camino que nos queda para lograr el desarrollo sostenible. Honduras es un país hermoso, lleno de gente fantástica, hermosa, lleno de recursos maravillosos que no tiene ningún otro país en Centroamérica, y está contabilizado. No está mi amigo Eugenio acá y por eso lo voy a decir. Tenemos más recursos, mucho más recursos que Costa Rica. Aunque se me enoje Eugenio. Pero no hay ningún país en Centroamérica que tenga las costas, los bosques, el potencial turístico que tiene nuestro país, Honduras. Y además tenemos más gente que Costa Rica. Hace poco, y quisiera comenzar, a ver, no sé cómo se pasa esto, ya me perdí. Ahí está. Quisiera comenzar contándoles una breve experiencia. Hace algunos días estaba yo allá en el centro de Tegucigalpa, en el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Ahí enfrente hay un parque, el Parque Herrera, un parque que hace homenaje a un coterráneo de ustedes, de la mayoría de ustedes, ¿no? El señor don Dionisio de Herrera Díaz del Valle, que nació acá en esta hermosa ciudad de Choluteca y que fue nuestro primer jefe de Estado, ¿no? Ustedes lo saben, y que además era tío de otro coterráneo de ustedes, que era don José Cecilio Díaz del Valle, ¿verdad? Que justamente ayer cumplió 200, creo que eran como 214, no más, como 220 años, no recuerdo exactamente el total de su existencia. Pero ahí frente al Teatro Manuel Bonilla está el parque dedicado a don Dionisio de Herrera Díaz del Valle. Y recuerdo que yo llegué porque iba a ir a presenciar una obra artística ahí en el teatro, y llegué un poco temprano. La obra era como a las 6:30 y llegué como a las 5:30, como con una hora de anticipación, ¿verdad? Me estacioné ahí enfrente del parque y me bajé de mi carro y vi que habían un montón de niños enfrente en el parque lustrando zapatos, y dije yo, me voy a ir a lustrar los zapatos, ¿verdad? Porque yo casi nunca lustro mis zapatos porque me da pereza. Entonces dije yo, voy a pagarle a un niño de estos para que lustre mis zapatos. Y fui y me senté y me fijé que había un niño que estaba estudiando debajo de un farol. Ya eran las 5:30 de la tarde, ya iban a ser las 6, entonces ya se habían encendido los faroles de la calle. Y entonces este niño estaba leyendo, estaba haciendo sus tareas.
debajo del farol, esperando a que llegara un cliente. Entonces yo llegué, me senté y él empezó a lustrarme los zapatos y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Miguel, me dijo. Ah, Miguel. Y contame, ¿estás estudiando? Sí, estoy en la escuela, me dice. Estoy cursando el segundo curso de ciclo común. Ah, mira, ¿cuántos años tenés? Tengo 15, ok. Me fijé que Miguel tenía un celular como este, un celular inteligente, y que estaba chateando antes de que, o sea, mientras hacía las tareas también a veces contestaba el chat de su teléfono o chequeaba su Facebook, ¿verdad? Desde el teléfono. Y le pregunté, ¿y por qué estás estudiando acá mientras trabajas? Y me dijo, porque en mi casa, yo vivo allá en aquel cerro de allá, me dice, en el Cerro del Berrinche, en mi casa no hay energía eléctrica. Y tengo que hacer las tareas mientras es de día o mientras tengo la luz de este farol acá en la calle. Porque si me voy para mi casa ahorita, cuando llegue a mi casa, voy a estar a oscuras. Y esa realidad, colegas, amigas, amigos, es la realidad del 25% de los hogares en Honduras. O sea, todavía 1 de 4 hogares en Honduras no tiene energía eléctrica. Y entonces yo me pregunté, ¿cómo es posible que Miguelito tenga en su bolsa una tecnología del siglo XXI y pague por ella, ¿verdad? Y no tiene en su casa una tecnología del siglo XIX. La energía eléctrica se inventó en el siglo XIX. Y hay 1 de 4 hogares en Honduras que no tienen servicio de energía eléctrica en su casa. Y sin embargo, hay 9 millones de líneas telefónicas de estas. Cuando comenzó el siglo XXI, allá en el año 2000, yo no tenía un celular inteligente, ¿verdad? Tenía un celular, me acuerdo, pero no era un celular inteligente. Yo no tenía acceso a internet por medio del celular, ni podía chatear con nadie, ¿verdad? Ni nada. Sin embargo, ahora prácticamente el 100% de los hondureños tenemos acceso a esa tecnología. Pero no tenemos acceso a energía eléctrica. Y hay 1 de cada 3 hogares en Honduras que no tiene acceso a agua potable en su casa. Y hay 1 de cada 3 hogares en Honduras que no tiene acceso a un sistema de eliminación de excretas en su casa también. O sea, tienen que hacer sus necesidades al aire, lo cual genera una gran cantidad de enfermedades en el ambiente y en los hogares. Entonces yo me pregunto, ¿por qué existen esas distorsiones en el país? ¿Cómo es posible que la gente sí esté dispuesta a pagar lo que le cobre Tigo o Claro por el servicio de celular y de internet en el celular, pero no pueda pagar un servicio de energía eléctrica que cada vez está más caro? Algo está pasando mal en nuestra organización social. Algo estamos haciendo mal que se genera ese tipo de distorsiones. La pregunta es ¿qué? Y eso me recuerda a un ejemplo de 2 ciudades en Norteamérica. Fíjense bien, una está, en realidad es una sola ciudad, se llama Nogales. Nogales. Nada más que la mitad de la ciudad está en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, y la otra mitad está en el estado de, ya se me olvidó, de Sonora, exactamente. Usted conoce, ¿verdad? Sí. Fíjense, si usted se para del lado de Sonora, hay una gran, no es un muro, es una alambrada, ¿no?
Usted ve para allá, ahí está la mitad de la ciudad, que queda en el estado de Arizona. Y si usted está de este lado, está en el estado de Sonora, en México. Fíjense que la gente que vive de la Alambrada para arriba, o sea, hacia Arizona, tiene más o menos un ingreso per cápita de $30,000 al año. Casi todos, el 90% de los chicos y chicas que viven del lado de Arizona, en Nogales, terminan la escuela secundaria. La esperanza de vida al nacer de una persona que nace en Nogales, pero del lado de Arizona, es de 80 años. La gente se queja porque el sistema de salud en los Estados Unidos es caro, es complejo. Sin embargo, la gente vive mucho y hay muy pocas enfermedades de transmisión, digamos, compleja, ¿no? Está bastante controlado el asunto. Además, a pesar de que a veces hay escándalos de corrupción por ahí, ¿verdad? Y la gente se queja también del gobierno, pero resulta que la gente en general sabe que el gobierno es su agente. Si el alcalde no funciona, ¿qué pasa en las próximas elecciones? Lo quitan. Si el gobernador de Arizona no funciona, ¿qué pasa en las próximas elecciones? Lo quitan. Ponen otro. Si el diputado o el congresista o el senador no funciona, ¿qué pasa en las siguientes elecciones? Lo quitan. De este lado de la frontera, del lado de la Alambrada de acá, del lado de Nogales, la misma ciudad, Nogales, pero del lado de Sonora, la esperanza de vida al nacer es 10 años menos. Solamente el 45% de los muchachos y las muchachas terminan la secundaria. El ingreso per cápita, que en Sonora, Arizona, son $30,000, de este lado de acá son $20,000. Y eso que es uno de los más altos de Latinoamérica, ¿no? En Sonora, en Nogales, Sonora. Y la gente en general no espera que el gobierno sea su agente. Por ejemplo, en ese país, en México, un solo partido gobernó durante 71 años. Y aunque votaban en contra, por alguna razón se iba la luz, se iba el sistema. Y de repente aparecía ganando el candidato de ese partido, ¿verdad? Del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad? Con los votos rurales, exactamente. Sí, no, créanme, eso que les estoy diciendo es cierto. O sea, ¿ustedes creen que era la primera vez que sucedía eso el año pasado aquí? No, en México sucedía, se va la luz, en las elecciones se va la luz y dicen se cayó el sistema. Y de repente aparece ganando el candidato oficialista, eso es cierto. Entonces la gente no puede esperar que con el voto puede cambiar su realidad. Hay dos personas de esos dos países. Uno se llama Carlos Slim, han oído hablar de él, ¿verdad? Y otro se llama Bill Gates, han oído hablar también de él. Bueno, Bill Gates tuvo la mala suerte de nacer en los Estados Unidos, digamos, ¿no? Digamos que tuvo la mala suerte de nacer en los Estados Unidos. Y el señor Carlos Slim tuvo la buena suerte de nacer en México. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Bill Gates se hizo el hombre más rico del mundo inventándose con su imaginación un sistema de información que ahora nos beneficia a todos. ¿Cuántos sienten que es una bendición tener el Word, el Excel, el PowerPoint, verdad? Bueno, pues el Windows, el señor Bill Gates se inventó con su imaginación cuando era muy chiquito, cuando era joven, cuando tenía 17 años, él se iba a trabajar todas las noches a la Universidad de Harvard, donde estaba estudiando, porque no tenía computadora en su casa, se iba a trabajar a los laboratorios hasta que logró inventar eso y lo logró vender y construyó un imperio, ¿verdad? Que se llama Microsoft. Y eso hace que él sea el hombre más rico del mundo actualmente. Pero él lo hizo con su imaginación, con su esfuerzo.
tenía que trabajar 10 horas diarias todas las noches para poder inventarse durante muchos años ese sistema operativo y lograr venderlo y lograr construir ese imperio que construyó. Y luego vino alguien, observó que Bill Gates vendía las computadoras y vendía el sistema operativo, o sea, vendía el Windows, pero nadie puede usar Word si no tiene el Windows. Nadie puede usar el PowerPoint si no tiene el sistema operativo Windows. Entonces, ¿qué pasó? Alguien lo demandó. Lo demandaron ante un tribunal y lo acusaron de comportamiento monopólico y perdió la demanda y perdió una gran cantidad de dinero. El Estado lo castigó por tener un comportamiento monopólico. Y eso hizo que se abarataran muchísimo los costos de los sistemas operativos que vendía el señor Bill Gates. Por otro lado, el señor Slim era un jugador de bolsa de valores en México y de repente se hizo amigo del presidente de México, de don Carlos Salinas de Gortari. Y don Carlos Salinas de Gortari dijo: voy a privatizar la empresa telefónica de México. Y adivinen quién se ganó la licitación. Don Carlos Slim. Y dicen que lo hizo porque es socio de don Carlos Salinas de Gortari en la empresa. Pero eso hizo que se convirtiera en uno de los hombres más ricos del mundo también. Así es que gracias a que nació en México y a que el sistema de justicia de México le otorgó la posibilidad de que se hiciera con la empresa Telmex, ahora Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, se puede llegar a ser el hombre más rico del mundo con la imaginación y con el trabajo arduo si se nace en los Estados Unidos, y se puede llegar a ser uno de los hombres más ricos del mundo también siendo amiguito del presidente, si tuviste la suerte de nacer en México. Entonces yo quiero, más que presentarles estas cifras que les traje, porque ya creo que Eugenio habló de eso mucho, hacerle reflexionar sobre ese tema. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un país rico y un país pobre? ¿Qué es lo que hace que Miguelito tenga acceso a tecnología del siglo XXI y no tenga acceso a un sistema de agua potable y saneamiento en su casa o a un sistema de energía eléctrica en su casa? La respuesta, desde mi perspectiva, y podemos discutirlo, son las instituciones. Y cuando hablo de instituciones no hablo de organizaciones, ¿verdad? No hablo del Seguro Social, no hablo del Ministerio de Educación, no hablo del Ministerio de Salud, hablo de las reglas, hablo de los acuerdos sociales y la disponibilidad que existe para cumplir con esos acuerdos sociales. Esa es la gran diferencia entre nuestros países. Esa es la razón por la cual la gente de aquí, de Honduras y de Guatemala y de El Salvador huye, sale corriendo, se va, si puede. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se va? Se va al lugar donde las reglas se respetan. Fíjense qué cosa más contradictoria, ¿verdad? Cuando uno vive aquí en Honduras, uno se puede pasar el semáforo en rojo, no le pasa nada. Le puede tocar las nalgas a una mujer en la calle, no le pasa nada. En general, ¿no? Puede tirar la basura en la calle, no pasa nada. Pero la gente se quiere ir. La gente se quiere ir. Se quiere ir a un lugar en donde si le pega una cachetada, si le toca la nalga a una mujer allá afuera, lo meten a la cárcel. Se quiere ir a un lugar en donde si se pasa el semáforo en rojo, lo castigan. Seguro que lo castigan. Por alguna razón nuestros compatriotas no quieren vivir en este lugar.
Y es muy importante que entendamos que las cosas en una sociedad solo cambian cuando la gente, cuando existe un mecanismo que hace que si no obedeces las reglas te castigan. Cuando existe un mecanismo que hace que estés obligado a respetar las reglas. Y lo voy a dejar nada más con esta reflexión. Como les decía, tengo una presentación larga acá de cifras iguales a las que les dio Eugenio, pero no se las voy a dar porque ya se las dio Eugenio. Y ya saben, y voy a decir la palabra. Hay un libro que me encanta, es mi libro favorito de un autor, de mi autor favorito, Mario Vargas Llosa. ¿Han oído hablar de Mario Vargas Llosa, verdad? Ganó el premio Nobel en el año 2010, el premio Nobel de Literatura. Él escribió un libro que les recomiendo que lo lean, se llama Conversación en la Catedral. Y en la primera página de ese libro, el protagonista, Zabalita, que es un periodista, se hace una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Se pregunta Zabalita en esa primera página del libro, se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y yo me lo he preguntado muchas veces también. ¿En qué momento se jodió Honduras? ¿Y quieren que les diga? Yo me acuerdo. En 1981 aprobamos una Constitución de la República. El 10 de enero de 1981, antes de que tomara posesión el doctor Roberto Soso Córdoba, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución vigente actualmente. No habían pasado 4 años cuando ese señor provocó una crisis acá en este país y dijo, ¿saben qué? Me quiero quedar 2 años más. Típico también, ¿verdad? Me quiero quedar 2 años más y voy a provocar un macaneo, una crisis acá en el país. ¿Se acuerdan? Los que tienen más o menos mi edad o un poquito más se acuerdan bien de eso. ¿Y quién resolvió la crisis? ¿Se acuerdan? Los militares. ¿Y cómo la resolvieron? No. Ofrecieron golpe de Estado, pero la resolvieron violando la Constitución de la República. ¿Se acuerdan? La Constitución de la República tiene un acuerdo que dice que el que saque más votos es el que gana, pero esa vez no ganó la presidencia. En esas elecciones del 2005 no ganó la presidencia el que sacó más votos, sino que ganó la presidencia, se ganó la presidencia el ingeniero Ascona mediante un arreglo que se llamaba la opción B. Se violó la Constitución de la República y no importó. Y de ahí en adelante todos han violado la Constitución de la República. Es más, hubo un señor que ya se murió, que creo que no era de por aquí, creo que era de por Oriente, que dijo con el mayor de los desparpajos, la Constitución de la República hay que violarla. A ver, así lo dijo. No voy a repetir el nombre de ese señor porque es innombrable. Ya se murió además. Y seguro que si me voy al cielo no lo voy a ver. Ese señor dijo eso y esa es la actitud que nosotros acá en Honduras hemos tenido. A la ley y a la Constitución hay que violarlas las veces que sean necesarias. Sin embargo, más de 450 personas a diario salen de este país y se van hacia los Estados Unidos. Y ahorita estamos escandalizados porque 3.000, 4.000, 5.000 personas se organizaron entre ellas y se fueron caminando hacia los Estados Unidos. ¿A qué? ¿Buscando qué? Buscando un lugar donde se obedece la ley, donde lo castigan a uno si se pasa el semáforo en rojo. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo aquí mi querido colega y amigo, don Eugenio Trejos. Totalmente, comparto todo. Hay una cuestión que yo quiero poner en la discusión acá nada más. Yo estoy de acuerdo con que nadie discute en este momento la necesidad que tenemos de carreras tecnológicas y de ciencias. Nadie discute eso, pero podemos discutir la necesidad
de que en la universidad se enseñe con conciencia y adecuadamente la política, a obedecer la ley. Porque aunque seamos todos doctores en física, en mecánica, en química, aunque seamos ingenieros aeroespaciales, todos, si no obedecemos la ley, estamos fracasados como país. Si no estamos dispuestos a vivir como se vive allá en el norte, donde todo el mundo se quiere ir, si no estamos dispuestos a vivir así, de nada nos sirve tener a todo doctorado. Así es que, en defensa de las ciencias humanísticas, no podemos tener un país exitoso si no hay buena política. Ayer fue Día del Economista acá en Honduras, Eugenio. Fue día del sabio José Cecilio del Valle, quien fue el primer economista, quien se carteaba con David Ricardo, ¿no? Y quien compartía conocimientos con los iluministas franceses en aquel tiempo, en el siglo XVIII, XIX. Y yo les decía algo a mis colegas ayer en el evento que tuvimos, donde entregamos el premio José Cecilio del Valle, justamente al doctor Hugo Noé Pino. Les decía, la economía nació con un apellido y se lo quitamos. Se llamaba economía política cuando nació. Así le puso Adam Smith, así le puso David Ricardo, y así le puso Carlos Marx también en su tratado, en su libro, se llamaba El Capital o la crítica a la economía política. No le quitemos el apellido, porque no se puede ser buen economista si no se es buen político. Así es que les dejo la presentación para que la examinen también, porque se complementan mucho con lo que dijo mi amigo Eugenio, pero los dejo con esta reflexión. Ava Lerner lo decía también. Ava Lerner fue un famoso economista soviético del siglo pasado que dijo: la economía es la ciencia que puede resolver los problemas materiales del mundo siempre y cuando estén resueltos los problemas políticos. Y yo creo, no tengo que decírselos, que ustedes y yo somos testigos. Del año pasado para acá somos testigos de que de nada sirve resolver los problemas económicos o intentar resolver los problemas de la pequeña empresa, de la microempresa, si no tenemos resuelto este problemita que nos está aquejando como piedrita en el zapato en este momento. Así que empecemos por acá, y eso solo comienza cuando nuestra actitud cambie hacia una actitud que quiera obedecer la ley y el Estado de Derecho. Y eso tiene que hacerlo primigeniamente las autoridades. No podemos esperar que la ciudadanía quiera obedecer, porque la ciudadanía quiere, seguro que quiere obedecer la ley porque se quieren ir a los Estados Unidos. Entonces no es culpa de la ciudadanía, es culpa de quienes tienen que guardar la ley y no la guardan. Así es que esa es mi reflexión en esta tarde. Los dejo con ella y podemos discutir todo lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias.